revelado, el secreto oculto de una pasión inolvidable que transformó su vida para siempre. Manuel, un joven de 25 años, siempre había soñado con convertir su amor por la cocina en algo grandioso. Desde que era niño, se sentía vivo en la cocina de su abuela, donde las especias danzaban en el aire y los sabores contaban historias. Pero creció en un pequeño pueblo de México, donde la tierra llegó a ser más importante que el arte de cocinar. Para su familia, los sueños eran lujos de los que no podían permitirse. El latido de su corazón se hizo aún más fuerte cuando, después de ayudar a su padre en el campo, se apresuraba a la cocina con la esperanza de encontrar el apoyo que su familia nunca le dio. Allí, entre risas y olores a chiles y tamales, recibía los secretos de su abuela, quien le decía que la comida era amor. Pero el día que su padre le dijo que debía dejar de perder el tiempo, fue como si un rayo despedazara su mundo. Consumido por el dolor y la frustración, Manuel tomó la difícil decisión de dejar atrás su hogar y a su madre, quien siempre había creído en él. Con un corazón lleno de amor y tristeza, se despidió de todo lo que conocía, con la certeza de que, en la ciudad, finalmente podría hacer brillar su pasión. Al llegar, se encontró en un entorno hostil, donde su acento y su historia de campo lo colocaban como un outsider. La competencia era feroz y despiadada, pero Manuel no se rendía. Su amor por la cocina lo mantenía de pie y luchando. Cada golpe, cada rechazo, se convertía en un peldaño hacia su sueño. Trabajaba en un restaurante donde, a menudo, los mismos colegas que le disparaban miradas frías no podían comprender la riqueza de su herencia. Las noches eran solitarias y el vacío doloroso, pero en cada platillo que creaba, podía sentir a su abuela guiándolo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La vida de Manuel dio un giro cuando recibió la desgarradora llamada sobre la enfermedad de su madre. Con el corazón apretado, regresó a su pueblo donde los recuerdos de su niñez revoloteaban como mariposas en su mente. El reencuentro fue emotivo, pero siempre estuvo presente la sombra de la incomprensión entre él y su padre. Aquellos reencuentros familiares venían empañados por tensiones no resueltas. Pero su amor por la cocina seguía ahí, ardiente y vibrante. Despertó una idea en su corazón: organizar un festival gastronómico en el pueblo. Quería demostrar que la cocina era el lenguaje que podía unir corazones y sanar viejas heridas. Cada receta que preparaba era un trozo de su vida, un reflejo de su viaje. En la noche del festival, servía su platillo estrella, un guiso que traía recuerdos de su infancia. La gente se arremolinó, los sabores danzaron en el aire y, mientras las sonrisas iluminaban sus rostros, Manuel sabía que estaba a punto de hacer algo grande. El momento culminante se acercaba, y los recuerdos de risas se tejían entre lágrimas en el rostro de su padre. Era el instante de transformación y unión. ¿Podría la cocina, esa misma pasión que le costó tanto, restaurar el ardor del amor familiar que parecía extinto? La noche prometía ser un puente entre el ayer y un mañana lleno de esperanza. El aroma de su platillo estrella se deslizaba por las calles del pueblo, llenando el aire con un toque de nostalgia. Manuel miró desde su puesto, sintiendo como el sonido de las risas y las conversaciones llenaban su corazón de una calidez que creía haber perdido. El festival culinario había traído a viejos amigos y nuevos rostros. Cada bocado, cada sorbo de su guiso, contaba la historia de su vida. Sabía que no solo estaba sirviendo comida, estaba ofreciendo pedazos de su alma, pero en medio de esta euforia, el corazón de Manuel aún latía con incertidumbre. ¿Sería suficiente para sanar la herida entre él y su padre? Su mirada buscó entre la multitud y, al fin, lo encontró: su padre, de pie, con los brazos cruzados, observando la escena. La expresión en su rostro era difícil de descifrar. Apreciación. Desdén. El corazón de Manuel se agitó. Este era el momento que había anhelado, el momento para tender un puente o, tal vez, para romperlo de una vez por todas. Mientras la gente disfrutaba, Manuel decidió que era hora de abordar lo que siempre había estado presente entre ellos. Se interrumpió la música, y, con una voz temblorosa pero firme, pidió la atención de todos. Se respiraba un aire de tensión y expectativa. Con las manos sudando, miró a su padre. Este guiso representa mucho más que ingredientes, es mi historia. Espero que esta noche les muestre lo que para mí significa la cocina. Las miradas se centraron en su padre, que parecía estar luchando con su propia batalla interna.
Manuel prosiguió, abuelo me enseñó que cada plato es un pedazo de amor que compartimos. He estado lejos, buscando un propósito, y me duele que en el pasado, nuestro amor fue opacado por las expectativas. Hoy, quiero que ese amor regrese. El murmullo se volvió más notable. Algunos entre la multitud intercambiaron miradas de comprensión, pero su padre, en lugar de acercarse, se quedó callado. En su rostro, Manuel pudo leer no solo orgullo, sino también confusión. Frustrado, la voz de Manuel se alzó más alto. Te lo pido, ven. No solo estoy aquí detrás de este puesto, quiero que veas lo que tus palabras me hicieron sentir, lo que mi sueño realmente significa. La multitud se desplazó un poco, creando un espacio entre ellos. Manuel podía sentir que el eco de sus emociones reverberaba en el aire. El tiempo se detuvo, y todo se centró en aquel instante. El padre finalmente se movió, hundido entre la multitud, caminando lento hacia su hijo. El corazón de Manuel palpitaría como un tambor, lleno de esperanza y temor. Frente a frente, padre e hijo, el murmullo se apagó. Manuel vio las lágrimas en los ojos de su padre. Este gesto, originalmente tan distante, estaba ahora lleno de peso. Hijo, empezó su padre, su voz temblorosa. Antes de que pudiera finalizar la oración, un grito estrepitoso interrumpió el momento. Una figura desconocida apareció en el borde de la multitud, el rostro enrojecido de rabia. Tú no perteneces aquí. La cocina no es para ti. La palabra resonó con fuerza, como un rayo en medio de la tormenta, el ambiente cambió de inmediato. El amor y la esperanza de la noche estaban amenazados por una sombra que parecía demasiado aterradora para enfrentarse. Los murmullos comenzaron a crecer y los corazones se detuvieron. La mirada de Manuel se cruzó con la de su padre, y, en ese instante, ambos supieron que no solo se jugaban su historia, sino la posibilidad de reconciliarlo todo. ¿Podría la pasión de Manuel cambiar la marea frente a esa confrontación inesperada? La sombra de la desconfianza acechaba y la noche prometía ser más intensa de lo que había imaginado. ¿Sería capaz de transformar el odio en amor y restaurar el vínculo que siempre debió existir? La suerte de su encuentro estaba a punto de definirse, y el camino hacia la sanación podría no ser tan fácil como un sencillo guiso. El eco del grito aún resonaba en el aire, agitando las emociones de todos a su alrededor. Manuel sintió que la sangre le latía en las sienes, y su corazón buscaba asidero en la mirada de su padre, que no se apartaba de la escena. La figura frente a ellos, un desconocido cargado de amargura, parecía dispuesto a arruinar el momento más importante de su vida. ¿Quién eres tú?, preguntó Manuel, tratando de mantener la voz firme pese al temblor de sus manos. Nunca había sentido tanto odio hacia una persona que no conocía. Su mirada estaba fija en aquel hombre que había decidido interrumpir un encuentro tan necesario. Soy alguien que entiende la verdadera esencia de la cocina, y tú no eres más que un imitador, respondió el extraño, con una sonrisa burlona. Su actitud despectiva provocó que el murmullo de la multitud se transformara en murmullos de indignación. Manuel, en lugar de retroceder, se plantó firme. Sabía que esto era más que una simple confrontación, era una batalla cultural, un desafío a su identidad. Imitador, dijo Manuel, alzando la voz para que todos lo oyeran. No soy un imitador, soy un creador. La cocina es un arte, y cada persona tiene su propia forma de expresarlo. No me importa lo que pienses, lo que hago aquí es real y verdadero, porque viene de mi corazón. La tensión se intensificó. La multitud empezó a animar a Manuel, sacudiendo la cabeza en desaprobación hacia el intruso. El orgullo de ver a su hijo defender su pasión llevó lágrimas a los ojos de su padre, mientras el desconocido, sintiéndose acorralado, cambió de táctica. El mundo de la cocina no es para cualquiera. Tu padre siempre lo supo. ¿Por qué crees que se alejó de ti? La última frase fue un golpe bajo, un recordatorio perseverante de su dolor. Manuel sintió un nudo en su garganta. Aquella era la herida más profunda, la que había intentado sanar durante años. Vio a su padre absorber el impacto de las palabras, y en ese instante, supo que debía actuar. No solo por él, sino también por el hombre que había anhelado recuperar como figura paterna. Siempre pensé que lo mejor era estar lejos, dijo Manuel, esta vez dejando que la emoción fluyera. Pero el verdadero crecimiento se da en la adversidad y en el amor. He aprendido de mis errores y, sí, he fallado. Pero nunca dejaré que alguien me diga que no tengo derecho a estar aquí, a ser quien soy. Las risas y murmullos se transformaron en gritos de apoyo. En medio de la tormenta, Manuel encontró su voz, más fuerte que nunca. Su mirada se encontró nuevamente con la de su padre. En sus ojos, leyó una chispa de reconocimiento. Quizás, solo quizás, estaba llegando a su destino. Esta noche,
Todo lo que he preparado es un homenaje a nuestras raíces, continuó, dirigiéndose a la multitud. Creo que la cocina puede unirnos, no dividirnos. En su pecho, la determinación creció como un fuego inextinguible. Con ese fervor, Manuel se giró hacia el hombre enfurecido. Te desafío a que pruebes mi guiso. Si no te toca el corazón, me iré y nunca volveré a cocinar. Pero si lo hace, quizás entiendas que la verdadera cocina no es solo un conjunto de recetas, sino una conexión entre las personas. El silencio envolvió al festival. Todos esperaban la respuesta del desconocido, que parecía desmoronarse ante el desafío. La multitud estaba expectante, ansiosa, como si el aire mismo esperara el veredicto. Y tú, padre, agregó Manuel con la voz entrecortada, estarás conmigo en esto. Apoyarás mi lucha por ser quien soy. El grito resonante del mundo exterior se desvaneció mientras todos contenían la respiración. El instante estaba cargado de posibilidades. La herida podía cerrarse o agrandarse, todo dependía de la decisión que tomarían, el gesto que haría su padre, y la contestación del extraño, definirían el desenlace de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Sería el amor finalmente más fuerte que el miedo? La pregunta quedó flotando en el aire, promesa de respuestas que aún estaban por venir. El murmullo de la multitud se convirtió en un río de susurros, creado por la continuidad de esas palabras que pendían en el aire como un sueño suspendido. Todos respiraban al unísono, esperando que la figura paterna de Manuel, su ancla en este mar de incertidumbre, reaccionara. Los ojos de su padre, cansados pero llenos de historia, se entrelazaron con los de su hijo, y en ese intercambio, el tiempo pareció congelarse. Manuel dijo su padre, su voz resonando como el eco de un viejo tambor. Siempre he creído en ti. Fue un simple reconocimiento, pero cargado de años de dolor, de malentendidos y de un amor que había estado a punto de perderse. He estado luchando con mis propias batallas, y nunca supe cómo contártelo. La cocina no se trataba solo de recetas. Era nuestro lazo. Me perdí, hijo, esa confesión iluminó el corazón de Manuel. Las lágrimas asomaron a sus ojos, no solo por el dolor de su padre, sino por la luz de la verdad que finalmente brotaba entre ellos. La gente a su alrededor se movió levemente, sintiendo la esencia de un momento que trascendía el desafío del extraño. Una conexión genuina brotaba de las cenizas de viejas heridas, pero el hombre desconocido, aún reticente y empeñado en su papel de antagonista, erguía su pecho. ¿Qué pasaría si tú comías solo eso? Comida. Me has desafiado, pero las emociones no son suficiente. La verdadera cocina no es solo pasión, es técnica, conocimiento. Su voz, en cambio, temblaba un poco. La confianza que intentaba proyectar empezaba a desmoronarse bajo la presión del momento. Quizás sepas de técnicas, intervino Manuel, su voz firme y clara, pero la cocina también es historia. Es todo lo que traemos dentro, lo que heredamos, lo que compartimos. Cada plato cuenta una historia, un viaje. Ahora es nuestro turno de contarla. La multitud, cautivada por su determinación, comenzó a corear su nombre. Manuel. Manuel. El extraño, ahora sobrepasado por la entrega del joven cocinero y la energía palpable de la multitud, retrocedió un paso. La sonrisa burlona había desaparecido, y Manuel pudo ver por primera vez el miedo en sus ojos. Te invito a probarlo, repitió Manuel, su voz resonando con tanta sinceridad que parecía poder transformar el aire. Si no te conecta con lo que sientes, estaré dispuesto a aceptar que no tengo lugar aquí. Pero si lo haces serás capaz de reconocerlo. El murmullo de la multitud se intensificaron, como olas contra un acantilado, golpeando, empujando, exigiendo una respuesta. Aquella era una prueba no solo de la habilidad culinaria de Manuel, sino de su capacidad para tocar las vidas de otros a través de su arte. El silencio dominó de nuevo. Todos miraban al extraño, esperando. Y en esa quietud cargada de tensión, el hombre dejó escapar un leve suspiro. Está bien, lo haré. Pero no se equivocan las raíces si me das un plato que valga la pena. La atmósfera se volvió eléctrica. Manuel, sintiendo la adrenalina, se dio la vuelta, con la mirada decidida. Voy a mostrarte que la cocina es más que un simple acto. Es un lenguaje. Y esta noche, vamos a comunicarnos. Mientras se dirigía a su estación, la multitud estalló en aplausos y vítores. Para Manuel, cada aplauso era un empujón más hacia el corazón de su objetivo. Pensó en su padre, ahora viendo él mismo la transformación en la expresión de su hijo, reflejando orgullo y esperanza. Sabía que tenía que darlo todo. Al comenzar a preparar su oficio, mezcló ingredientes con la misma emoción con la que intentaba reconstruir su relación.
En sus manos, los sabores se entrelazaban como sílabas de una historia que aún estaba por contarse, y en el fondo de su mente, una pregunta pululaba: ¿sería suficiente para romper el muro de resentimiento que había construido el extraño? La respuesta estaba a punto de ser revelada, justo cuando humeaban los aromas de su guiso, cruzando el aire hacia el corazón de la multitud y de aquel desafiante. ¿A dónde nos llevará esto?, se preguntó Manuel, mientras la campana del tiempo comenzaba a sonar. La respuesta estaba surgiendo, y con eso, una nueva vida también. Manuel respiró hondo, sintiendo el aroma de las especias que danzaban en el aire, mezclándose con el calor de su pasión. Con cada latido de su corazón, se llenaba de determinación. Las cuchillas cortaban con precisión, los ingredientes se mezclaban y, mientras sus manos se movían con destreza, sentía que cada gesto contaba más que solo una historia culinaria. Era un reencuentro, una reconciliación con su propio pasado. Su padre lo observaba desde un costado, y en su rostro reflejaba el mismo ímpetu de lo que significaba desenterrar el cariño enterrado bajo años de silencios. Esta es nuestra historia, pensó Manuel, y ahora cada plato que sirva será un diálogo con él. El sonido de los utensilios chocando era como una melodía que marcaba el ritmo de su trascendencia. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en el extraño. Era un rival, sí, pero también un espejo de sus propios miedos. Mirando hacia el frente, Manuel se dio cuenta de que habían pasado de ser solo dos hombres en una cocina a ser portadores de tradiciones, de secretos, de pasiones ocultas. La tensión incesante era palpable y una nueva sensación de urgencia surgió en su pecho. «¿Sabes lo que es el amor, verdad?», dijo el extraño, rompiendo el silencio que se había hecho pesado entre ellos. «La cocina puede ser un lugar de redención, pero también de traición». Manuel se giró, sintiendo la conexión entre ellos aún más fuerte. «Sí, lo sé. Pero la clave radica en abrirse». Con el corazón latiendo fuerte, continuó: «La cocina se trata de vulnerabilidad, del cuerpo y del alma. Si no estás dispuesto a sentirlo, nunca podrás apreciarlo de verdad». Los murmullos de la multitud comenzaron a hacerse eco de las palabras de Manuel, llenando el ambiente con una energía renovada. La gente estaba ansiosa, el clima se tornaba más dinámico, casi palpable. Mientras su guiso comenzaba a burbujear y los aromas se entrelazaban, el extraño se acercó, su mirada fija en el cazo burbujeante. «¿Qué has hecho con estos sabores que me hacen recordar?», murmuró, casi para sí mismo. Era la primera vez que su voz temblaba con una pizca de emoción. «Recuerdos», respondió Manuel, su mirada firme. «He revivido lo que hemos dejado atrás, esos pequeños momentos perdidos en el tiempo. Este plato es solo un medio, espero que te hable». La multitud contenía el aliento. La adrenalina llenaba el aire, y las miradas de todos convergían en un mismo punto: la creación de Manuel. Con ingenio y fuerza, el joven cocinero elevó su plato y lo presentó ante el extraño. «Adelante, es tu turno de experimentar lo que he compartido». El silencio se hizo abrumador. La multitud parecía contener la respiración mientras el extraño observaba el plato, un momento tenso en el que el tiempo no parecía avanzar. Con una mano temblorosa, el hombre tomó el tenedor y empezó a probar el primer bocado. La mirada de Manuel estaba fija en él, ansioso y esperanzado. «¿Qué dirás?», se preguntó, sintiendo la conexión de sus vidas llegar a un punto crucial. Finalmente, el extraño cerró los ojos, como si el sabor revelara algo profundo en su interior. Su expresión cambió, y en ese instante, un abismo de emoción comenzó a abrirse entre ellos. Justo en ese momento, la multitud rompió en vítores, pero Manuel solo podía pensar en las palabras que podrían salir de la boca de su rival o de su nuevo amigo. Y entonces, el extraño abrió los ojos, miró a Manuel y lo que dijo a continuación podría cambiarlo todo. No vi venir, esto podría ser la sanación que Manuel había anhelado durante tanto tiempo. Manuel sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor, como si cada palabra del extraño tensara las cuerdas de su corazón. Esa simple frase resonó en el bullicio del festival, desatando ecos de incertidumbre y esperanza. La multitud vigilaba en silencio, los rostros iluminados por la luz de las hogueras y la promesa de una conexión genuina. «¿Puedo saber qué te ha hecho recordar?», preguntó Manuel, su voz temblorosa, un hilo entre la ansiedad y el deseo. Su mirada se encontró con la del extraño, y en ese instante, comprendió que ambos cargaban con el peso de historias no contadas. El extraño, con la mirada aún fija en el plato, apenas pudo responder. «Es un sabor olvidado, algo que pertenecía a mi infancia, un guiso que mi madre solía preparar en celebraciones. Pero ¿cómo es posible que hayas logrado capturarlo así?». Su curiosidad mezclada con emoción hizo más evidente la fragilidad de aquel momento. «Porque no solo cocino con ingredientes», respondió Manuel con sinceridad palpable. «Cocino con memorias, con emociones,
con lo que me fue enseñado. Cada ingrediente está impregnado de amor, de dolor, y de todas las risas que han pasado por esta cocina. La claridad en su voz parecía suavizar el aire tenso entre ellos. La multitud, cada vez más inmersa en la experiencia, comenzaba a murmurar. Las historias de Manuel y de su rival se entrelazaban, y el ambiente vibraba con la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero, de repente, algo oscuro cruzó por la mente de Manuel. ¿Y si lo que recuerdas no es solo el sabor?, se preguntó. La idea de que el extraño pudiera estar enfrentándose a un pasado doloroso lo inquietaba. ¿Qué más hay en esa memoria? Sin pensarlo, lanzó la pregunta al aire, como si al hacerlo pudiera desenterrar más verdades. El extraño pareció tomar un respiro profundo. Su expresión se endureció antes de que sus ojos se iluminaran con una determinación inesperada. Hay un dolor profundo, hijo. Mi madre ya murió cuando yo era muy joven, y siempre sentí que ese guiso era lo único que me unía a ella. Durante años, creí que había olvidado su sabor, pero tú lo has traído de vuelta. Manuel sintió una punzada en el corazón. Era una vulnerabilidad que recordaba de su propia historia familiar. Esa conexión resonó en él como un eco, entrelazando sus vivencias con las del extraño. Era posible que compartieran no solo una pasión, sino un mismo duelo. Nos estamos encontrando en este lugar por una razón, dijo Manuel, sus palabras fluyeron con sinceridad. Quizás sea momento de cerrar círculos, de dejar atrás lo que nos impide avanzar. La multitud estaba cautivada, como si el aire se electrizara con cada palabra. El extraño, ahora con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Sí, quizás. Pero aún me cuesta. Este camino hacia el perdón es difícil. ¿Crees que es posible? Solo si estamos dispuestos a sentirlo de verdad, Manuel murmuró, mientras pensaba en su propio viaje. Perdonar es también cocinar con amor, es abrirse al dolor, pero también a lo que viene a continuación. El silencio reverberante se rompió cuando el extraño, con un brillo de determinación en sus ojos, tomó otro bocado. La multitud, consciente de la importancia del momento, vibraba en un murmullo emocionado. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó el extraño, su voz firme, como si la decisión de avanzar se cristalizara en sus palabras. Manuel, sintiendo que su corazón latía con fuerza, supo que era el momento. Conversemos, no solo como rivales, sino como hombres que llevan historias profundas. Vamos a cocinar juntos y a sanar juntos. Antes de que el extraño pudiera responder, un murmullo de sorpresa recorrió la multitud y las llamas de las hogueras se alzaron. Algo inesperado había ocurrido al fondo, una sombra familiar había surgido entre la gente. Manuel, confundido y preocupado, siguió la dirección de las miradas. Su corazón se detuvo cuando vio a su madre, de pie entre la multitud, mirándolo con una expresión que desbordaba amor y nostalgia. ¿Qué significaba su aparición en este momento? ¿Decisivo? ¿Sería su madre el lazo que faltaba para unir sus pasados? Manuel sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía cuando sus ojos se encontraron con los de su madre. Era una mujer pequeña, de cabello canoso pero siempre lleno de luz. Su sonrisa iluminaba las sombras que había en su corazón. El bullicio del festival se desvaneció a su alrededor, como si todos los sonidos fueran absorbidos por la intensidad de ese encuentro. Mamá susurró, con la voz quebrándose aún antes de poder pronunciar su nombre. No podía comprender cómo había llegado allí, pero su corazón ardía de una calidez que lo envolvía. Ella lo miraba con orgullo y amor, pero también había en sus ojos un destello de tristeza. Manuel, hijo. Te he estado observando. Te he visto crecer, superando obstáculos, como supiste salir adelante en la cocina. El aire entre ellos estaba cargado de recuerdos compartidos, de momentos felices y de la ausencia que su partida había dejado. La multitud, que antes los rodeaba expectante, comenzó a desvanecerse en un segundo plano. El extraño, ahora un compañero en el viaje de la sanación, se había quedado a un lado, atrapado en la emoción del reencuentro. Manuel apenas podía procesar lo que ocurría. ¿Por qué no me dijiste que vendrías?, preguntó Manuel, las lágrimas asomando a sus ojos, mientras sentía que un viejo rencor comenzaba a disolverse. Su madre sonrió con dulzura, pero su voz era firme. No podía interrumpir tu camino. Este es tu momento, Manuel. Tu pasión por la cocina ha traído a la vida eso que tanto anhelabas. Las palabras traspasaron el corazón de Manuel como dagas de verdad. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación, y ella ante sus ojos se convertía en la representación de todo lo que había intentado aferrar, sus recuerdos, su amor por la cocina, su deseo de dejar una huella en el mundo. Pero, mamá, hay tanto que aún no sé. Su voz se quebró. No puedo hacerlo sin ti. Y en ese instante, sabía que su vulnerabilidad estaba expuesta ante todos, pero también se sentía libre.
Lo que has logrado es solo el comienzo. Las recetas que compartiste en ese plato, son más que ingredientes, son el legado que llevas dentro, respondió ella con una voz que parecía acogedora, como el aroma del hogar. Tú llevas dentro de ti el poder de seguir creando y sanando a través de tu arte. El extraño, que había estado observando la escena, dio un paso adelante. Su voz, ahora un susurro tierno, se unió a la de la madre de Manuel. Puede que no tenga mi madre aquí, pero tú me has mostrado que la cocina tiene el poder de conectar corazones. Quizás juntos podamos descubrir cómo sanar nuestras historias. Esa afirmación, tan simple pero profunda, resonó como un eco en el corazón de Manuel. Podemos hacerlo. Que el pasado no nos defina, sino que nos una. La pregunta flotó en el aire, y por un instante, tanto su madre como el extraño asintieron con convicción, pero entonces, un golpe de viento frío recorrió el lugar. Manuel sintió un escalofrío descender por su espalda, como si algo oscuro se acercara. La mirada de su madre se tornó seria. Hay secretos que a veces llevamos demasiado tiempo ocultos, esos que necesitan salir a la luz para sanar de verdad, dijo, y sus palabras envolvieron a Manuel en una sombra de inquietud. ¿Qué estás diciendo?, inquirió, su voz traicionándole. Su madre lo miró fijamente, y él pudo ver el brillo de las lágrimas en sus ojos. Hay una verdad en nuestra familia que nunca compartí contigo. Algo que tiene que ver con tu vida, con el pasado que pensabas conocer, y este es el momento de hablarlo. La multitud, expectante, contenía la respiración, y Manuel sintió que su corazón latía acelerado. Aquello podía cambiarlo todo. ¿En qué consistiría ese secreto oculto? ¿Qué más había que descubrir sobre su historia y su vínculo familiar? Mientras la oscuridad se acercaba, Manuel se dio cuenta de que la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Tendría el valor de enfrentar lo que le esperaba. Él estaba a punto de descubrir que el camino hacia la sanación a menudo implicaba confrontar lo que más temía. Dime, mamá, susurró, la voz entrecortada por la intensidad del momento. No tengo miedo. Y así, el aire se llenó de promesas y miedos por igual, mientras la verdad se perfilaba en el horizonte como una tormenta a punto de desatarse. El viento que soplaba trajo consigo un murmullo, como si la naturaleza misma temiera lo que estaba por revelarse. Manuel se sintió pequeño, aunque rodeado de tantas personas. En su pecho, la ansiedad crecía, palpitando con fuerza como un tambor, marcando el ritmo de su inquietud. Su madre lo observaba, el brillo de su amor contrastando con la sombra de su confesión inminente. Manuel, comenzó ella, con la voz tiñéndose de un dulzor melancólico. Hay algo que se remonta a mis tiempos, mucho antes de que tú nacieras. Es una historia que creí que era mejor llevar en silencio, pero quizás este momento es el adecuado para compartirla. Cada palabra caía como gotas de lluvia intensa, empapando el aire cargado de incertidumbre. Manuel se sintió atrapado entre el deseo de saber y el miedo a lo que pudiera escuchar. ¿Qué puede ser tan grave? Estoy listo para escuchar, afirmó, aunque su voz temblaba ligeramente acercándose ya a su madre. Con un suspiro profundo, su madre prosiguió. Tu familia tiene un pasado complicado, lleno de decisiones que dejé atrás, y que te afectan más de lo que imaginas. Hay clases de secretos que vienen del lado de tu padre, dijo, mirando a Manuel a los ojos, como si intentara transmitir la profundidad de sus palabras a través de su mirada. Él sintió que su corazón se detenía. ¿De mi padre? No, no puede ser. Su voz se apagó y se volvió un susurro. Manuel siempre había sabido que su padre había desaparecido de su vida, pero eso no había sido un secreto tan oscuro como los que ahora surgían de los labios de su madre. Me convertí en madre joven, y tu padre era un chef reconocido. Pero su ambición lo llevó por un camino oscuro, y una decisión que tomó en el pasado nos separó. No quise que llevaras el peso de eso, que te alejaras de la cocina por lo que un día eligió hacer. La tristeza en su voz era palpable, como una sombra que se arrastraba entre ellos. Manuel se sentía mareado. Volvió su mirada hacia el extraño, quien observaba en silencio, como un testigo de la tormenta emocional que se desataba. ¿Qué decisión? ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con voz apenas audible. Deseaba aferrarse a algo, a cualquier cosa que le ayudara a comprender la enormidad de la revelación. Porque creí que el silencio era lo mejor. Los secretos tienen el poder de lastimar, pero a veces, también pueden liberar, respondió su madre. Tu padre hizo un trato que nunca debió hacer. Estaba involucrado en algo que enredó su vida, y eso nos tocó a ambos. Tuvo que desaparecer para protegernos. Su voz se quebró. Manuel sentía que su mente daba vueltas. Una mezcla de ira y confusión lo invadía como una tormenta incontrolable. Todos esos años de ausencia, la búsqueda de identidad. ¿Por qué no me dijiste que tenía que cargar con su sombra?
¿Por qué dejaste que viviera con esta ausencia sin respuesta? El rencor se encendió en su pecho, interrumpiendo la conexión dulce que habían encontrado solo momentos antes. Su madre se acercó, extendiendo su mano hacia él, como si quisiera volver a sellar el rincón roto entre ambos. Porque yo también llevaba ese dolor. Pero ahora, Manuel, tú tienes la oportunidad de elegir, de cuestionar, de no dejar que el pasado te defina, le dijo, la voz llena de esperanza y añoranza. ¿Y si no sé cómo? Él sintió que la angustia lo sofocaba. La cocina había sido su refugio, el lugar donde podía sanar, pero esta verdad lo enfrentaba a una nueva realidad, a una que no sabía cómo manejar. En ese momento, el extraño habló nuevamente, su voz resonando como un eco en la tormenta. Quizás este es el momento en que podamos encontrar respuestas juntos, Manuel. Necesitamos reconciliar nuestra historia, no solo para sanar, sino para entender cómo cada ingrediente, cada recuerdo, puede formar un nuevo plato. Manuel sintió una chispa de esperanza alimentándose en medio de la confusión. ¿Un nuevo plato, dices? La idea vibró dentro de él. Las palabras de su madre flotaban mientras procesaba todo. Quizás la cocina podría ser el hilo conductor, la clave para enfrentar lo desconocido, aún en medio de la tormenta de emociones, la posibilidad de un nuevo comienzo emergía ante él. Pero los secretos de su padre seguían siendo una parte intrínseca de la historia. ¿Podría realmente aceptar lo que había sucedido y encontrar su propia identidad en medio de esa turbulenta revelación? Afuera, el festival continuaba. Manuel sintió que el bullicio regresaba a su oído, una armonía que comenzaba a entrelazarse con la verdad. Sabía, desde las profundidades de su ser, que un nuevo camino se abría ante él. Sin embargo, un último pensamiento lo consumía, podría también descubrir el paradero de su padre y sanar esa herida sin cerrar heridas aún más profundas. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad?, preguntó, buscando respuestas en la mirada de su madre. La respuesta estaba por llegar, sería esa la llave para volver a encontrar su camino. O la verdad solo lo conduciría a un nuevo laberinto de emociones. Manuel respiró hondo, sintiendo que su pecho se llenaba de una mezcla de miedo y entusiasmo. El extraño a su lado se había convertido en un aliado inesperado en el viaje que apenas comenzaba. En su mirada, vio no solo curiosidad, sino un deseo genuino de ayudarlo a desentrañar el pasado. Sin embargo, las palabras de su madre resonaban con la dureza de un eco en su mente. «Debo entender todo, antes de que me ahogue en este mar de dudas», murmuró, casi para sí mismo. La mirada de su madre se tornó preocupada, como un pasaje hacia lo desconocido. «Manuel, enfrentarlo significa que podrías encontrar respuestas que no te gusten. A veces, abrir cajas cerradas no siempre resulta en una bonanza de sorpresas». La preocupación en su voz era tangible. Manuel pasó una mano por su cabello desordenado, sintiendo la textura áspera del viento en su piel. «Si se trata de mi padre, tengo que hacerlo. Prefiero enfrentar la verdad que seguir perdiéndome en la oscuridad de la incertidumbre». A medida que sus palabras salían, el sonido del festival vibraba en el aire, una mezcla de risa y música que cubría un fondo de anhelo. Cada melodía parecía reconocer la lucha interna que llevaba dentro. «Tal vez, en la cocina podré hacerlo. Coquear puede ser mi forma de concreción de lo que voy a descubrir», pensó, una chispa de determinación iluminando su mirada. «Podemos comenzar ahora mismo», dijo el extraño, interrumpiendo sus pensamientos. «La cocina de ese restaurante del festival, sí, él estuvo aquí antes. Sé que hay un platillo que afirma su legado. Es más que solo una receta, es la historia de su vida. Debemos buscarlo». «¿Sabes cómo hacerlo?», preguntó Manuel, anhelante. Se sintió como si estuviera en la cúspide de un sendero desconocido, en el que cada paso requeriría valor. «Mis contactos en el festival seguramente pueden guiarnos. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para dejar atrás lo que creías y entrar en lo desconocido?». El extraño parecía estar navegando en un mar de posibilidades tan abundante como las especias que llenaban la cocina. «Sí, estoy listo», afirmó Manuel, aunque una duda persistente le mordía el interior. Aún así, sabía que este podría ser su único camino hacia la verdad y su propio destino, uno marcado por ingredientes, amor y decisiones que resonarían a lo largo del tiempo. El trío se encaminaron hacia el bullicioso centro del festival, donde las vibraciones coloridas y sonoras se apoderaban de cada rincón. Manuel sentía el latido del lugar resonar con su corazón, como si la vida estuviera empujándolo hacia adelante, invitándolo a descubrir lo que había estado esperando por tanto tiempo. Mientras cruzaban la multitud, su madre le tomó la mano. «Incluso si llegas a descubrir lo que no deseas, recuerda que siempre tendrás mi apoyo», le dijo, reconfortando su alma en este viaje incierto. Llegaron a un pequeño kiosco, donde un anciano de mirada sabia atendía a los visitantes. Olía a cilantro fresco,
cebollas caramelizadas y especias exóticas. Manuel sentía que cada aroma despertaba una historia profunda, historias de amor, secretos y pérdidas ocultas. Él será el primer paso, dijo el extraño, señalando al anciano. Solo él puede guiarnos hacia el platillo de tu padre. Pregúntale por la tierra de sabores y verás cómo todo empieza a encajar. Manuel sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Qué tal si no es lo que espero? ¿Y si las cosas que me cuenta solo desgastan aún más la imagen que tengo de él? La sombra de la duda se cernía sobre su mente. Pero lo que descubre va más allá de un nombre, Manuel, intervino su madre con resolución. Es un legado que puede liberarte de esta carga. Con el corazón latiendo fuerte, Manuel se acercó al anciano. Mientras se preparaba para formular la pregunta que podría cambiar su vida para siempre, el murmullo del festival pareció desvanecerse. En ese instante, el tiempo se detuvo. ¿Cuál es el legado del platillo de la tierra de sabores?, preguntó, su voz resonando en el aire cargado. La respuesta que recibiría podría abrir puertas que había anhelado o cerrar definitivamente el capítulo oscuro de su historia familiar. La atmósfera se tornó tensa. El anciano lo miró fijamente, sus ojos reflejando un profundo entendimiento. La verdad es como un ingrediente esencial, Manuel. Si no lo agregas a tu vida, el platillo nunca estará completo. Las palabras del anciano pesaban en el aire como una promesa, una carta abierta que aún no había sido leída. ¿Qué sabor tendría esa verdad? La emoción lo envolvió, y el próximo paso parecía más incierto que nunca. La búsqueda apenas comenzaba. Estaría preparado para lo que su legado realmente significaba. El sol brillaba intensamente sobre el pueblo, iluminando el festival que había cobrado vida con risas y colores vibrantes. Manuel se encontraba en el centro de todo, con su corazón latiendo de emoción y nervios. Su madre, a su lado, le ofrecía la fortaleza que le daba tanto aliento. Juntos, habían llegado a un punto crucial. El encuentro con el anciano se sentía como un rito de paso, uno que abría las puertas a una verdad larga y esperada. Puedes hacerlo, Manuel, murmuró su madre con confianza. Sus palabras sostenían la promesa de amor y apoyo que siempre había estado presente, incluso en los momentos de distancia. Era hora de dejar que las sombras del pasado revelaran su esencia. El anciano, con su mirada sabia y serena, les pidió que se acercaran. Habéis llegado buscando algo, un legado que ha estado oculto por mucho tiempo, dijo, su voz resonando en un eco sutil. Manuel sintió que cada palabra traspasaba su piel, como si cada sílaba estuviera impregnada de historia. Abuelo me enseñó que los sabores cuentan historias, afirmó Manuel, apretando los puños. Sé que hay un platillo que puede cambiarlo todo. ¿Me puedes contar sobre la tierra de sabores? Su voz era firme, aunque en su interior sentía un torbellino de emociones mezcladas. El anciano sonrió levemente, como si sabía que en esas palabras se encontraba el rayo de luz que Manuel había estado buscando. La tierra de sabores es más que una receta, es un viaje a los rincones de la tradición de tu familia, es un camino a través de la historia de tu padre. El aire se tornó más denso, las miradas de su madre y del extraño rezumbaban en la atmósfera. Tu padre fue un hombre que deseaba abrazar la cocina como un arte, pero también se vio atrapado entre la ambición y el deber, continuó. Su destino lo llevó lejos de la familia, pero su amor por la cocina nunca dejó de latir. La receta que buscas es su legado. Usualmente, se transmite a los que verdaderamente valoran el sujeto, aquellos que sienten el pulso de la cocina en su corazón. Manuel, sintiéndose lleno de determinación, asintió lentamente. Necesito encontrarlo, y no solo su legado, sino también a él. Porque entiendo que, en el fondo, esto no es solo sobre la comida, sino sobre perdonarnos y seguir adelante. El anciano lo miró con aprobación y respeto. Para lograrlo, debes preparar el platillo, pero hacerlo con el corazón. Y recuerda, la cocina es un espejo de nuestras emociones. Lo que sientes, lo que heredas, se ve reflejado en cada bocado. Mientras las palabras resonaban en su mente, Manuel sintió que su propósito se reafirmaba. Sabía que lidiar con lo desconocido no sería fácil, pero el amor sería su guía. Hoy, con la ayuda de mi madre y de ti, quiero preparar ese platillo, declaró Manuel, sintiendo que el miedo se desvanecía y daba paso a la fortaleza. Quiero honrar a mi padre, mi historia, y, sobre todo, a quienes han estado a mi lado. El anciano asintió, satisfacción brillando en sus ojos. Eso es lo que se necesita, hijo. Para restablecer el vínculo con tu padre, necesitas abrir tu corazón. Y así, rodeados de aromas y risas del festival, Manuel, su madre y el extraño se dispusieron a preparar el guiso emblemático. Las horas se deslizaban mientras la cocina cobraba vida.
Manuel sentía imágenes de su infancia navideña llenando su mente, los abrazos de su madre, las risas de los primos en la mesa, y el eco de la risa de su padre al otro lado de la pared. Todo comenzó a cobrar forma, como si los recuerdos fueran los ingredientes necesarios para su creación. Con cada cuchillo que cortaba, con cada ingrediente que mezclaba, Manuel dejaba salir no solo su pasión por la cocina, sino también todo lo que había guardado, el amor, el rencor, la tristeza y la esperanza. Era un viaje de redención, un proceso que le permitía finalmente reconciliarse con su historia. Esto es algo más que cocinar. Es nuestra historia. Es lo que nos une, dijo Manuel, mientras la mezcla comenzaba a burbujear y los aromas inundaban el aire. Su madre lo observaba, visiblemente emocionada, y el extraño, sorprendido por el cambio de ambiente, contribuyó a la obra magistral. Finalmente, después de horas de intenso trabajo, el guiso estuvo listo. La gente de alrededor comenzó a acercarse, atraída por los aromas que cautivaban hasta las almas más perdidas. «Es el momento», exclamó Manuel, nervioso pero lleno de amor. «Quiero compartir esto con todos ustedes. Cada bocado lleva mi historia y el deseo de encontrar y reconciliarme con mi pasado». Mientras servía el platillo, los rostros de sus vecinos y amigos se iluminaban, y abrazaban la conexión que se forjaba en cada cantidad de amor que compartía. En cada bocado, Manuel sentía que las piezas de su vida caían en su lugar, ese que había anhelado durante tanto tiempo. El extraño, junto a su madre, lo observaban con admiración, pero lo más importante era que en el fondo, al final de aquella noche mágica, Manuel sabía que había dado un paso crucial hacia el perdón. Su padre, donde sea que estuviera, habría sentido el eco de su amor y su deseo de retomar los lazos rotos. La noche avanzó, y el bullicio del festival transformó su corazón. Mientras una profunda sensación de paz se apoderaba de él, Manuel supo que en su viaje de autodescubrimiento aún había arena que raspar, pero hoy había restaurado su propia luz. La cocina, su verdadera pasión, no solo lo había salvado, sino que lo había llevado de regreso a casa, y así, en la brisa de aquella noche, rodeado de sabores, risas y el incondicional amor de su madre, Manuel entendió que su historia seguiría escribiéndose con cada nuevo guiso que preparara, un plato a la vez. Mientras enfrentaba tanto sus fantasmas como construir su propia identidad, nunca había sido tarde para encontrar el camino hacia el perdón y la redención. Manuel, con el corazón lleno de esperanza, miró hacia el futuro. Si sientes que esta historia te ha tocado el corazón, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal y darle un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir esto. Recuerda que solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar el canal a través de tus acciones.